Imagina esto. Te sientas a la mesa, partes un pan tibio con las manos, mojas un trozo en una mezcla simple de aceite y hierbas, y al levantar la vista, frente a ti está Jesús. No hay cubiertos, no hay lujo, solo pan, pescado, frutas secas y vino aguado. Pero hay algo más. Cada bocado es un código, una señal escondida en la cultura de su tiempo. Hoy vas a descubrir qué comía Jesús, por qué lo comía así, y cómo cada alimento abre una puerta para entender mejor los evangelios. Te prometo algo. Cuando termines, nunca volverás a leer las historias de Jesús de la misma forma. Vamos a reconstruir paso a paso la mesa real del primer siglo en Palestina. Horarios de comida, reglas de pureza, la manera de sentarse, los alimentos que estaban en cada casa, lo que podían y no podían comer, y el sentido profundo de pan, pescado, vino, aceite, higos, dátiles, uvas y legumbres. Nada de inventos modernos. Nada de adornos. Solo lo que tiene sentido histórico, cultural y bíblico, contado de forma clara, humana y directa. Al final vas a entender por qué un simple trozo de pan podía unir o separar a las personas, por qué un pescado asado en la playa puede confirmarle a alguien que su maestro está vivo, y por qué un árbol sin fruto podía hacer la diferencia entre seguir adelante o caer en el camino. Presentar el problema. Desafío A. Cuando pensamos en la comida de Jesús, solemos imaginar banquetes, vajilla fina o recetas que no existían. Y cometemos dos errores. Mezclamos costumbres de otros siglos con el mundo real del primer siglo. Le quitamos el valor simbólico a alimentos que no eran un simple menú, sino parte de una forma de vivir, de orar y de relacionarse. El desafío de este video es separar mito de realidad. ¿Qué hay en la mesa? ¿Qué no hay? ¿Qué significaba cada cosa? ¿Por qué los evangelios mencionan justo esos alimentos? ¿Cómo se comía sin cubiertos? ¿Cómo era una jornada normal? Y sobre todo, ¿qué nos revela eso del mensaje de Jesús? Para lograrlo, vamos a entrar a la cocina, al mercado, a la mesa y a la mente de las personas de esa época. Y vamos a hacerlo con una pregunta rectora. Si yo hubiera caminado con Jesús un día entero, ¿qué habría comido, a qué hora, cómo y con qué reglas? La mesa del primer siglo. Simple, baja y llena de significado. No esperes sillas altas ni platos individuales. La norma era reclinarse en divanes o esteras alrededor de una mesa baja. Te apoyabas en el codo izquierdo y comías con la mano derecha. No había tenedor ni cuchillo personal. El pan era tu herramienta. El pan se partía y con él agarrabas lo demás. Aceitunas, queso, legumbres guisadas, verduras cocidas, pescado. Comer así no era descuido, era una técnica aprendida desde la infancia. Por eso, cuando se dice que reconocieron a Jesús al partir el pan, tiene sentido. Su forma de romperlo y repartirlo era propia, clara, casi como una firma. Al centro, uno o varios platos comunes. Todo el sentido de comunión viene de aquí. Meter el pan en la misma fuente era compartir algo más que comida. Era compartir honor, lealtad, cercanía. Por eso duele la frase, el que mete su mano conmigo en el plato. Ese gesto era íntimo. Antes de comer, el lavado de manos no era solo higiene, era una práctica de pureza. La bendición sobre el pan recordaba que el alimento viene de Dios. Comer era un acto espiritual tanto como físico. El día comenzaba temprano. El clima mandaba. La primera comida sólida solía ser a media mañana. Pan, aceitunas, algún queso fresco, quizá fruta de estación. La principal llegaba al caer la tarde, después del trabajo. Guisos sencillos, panes, aceite, legumbres, verduras y, cuando se podía, pescado. La carne roja no era de todos los días, era de ocasión especial, más cara y más compleja por las reglas de sacrificio y pureza. Un día de trabajo podía cerrarse con algo pequeño antes de dormir,
pero lo normal eran 2 momentos fuertes. Este ritmo explica por qué tantas enseñanzas suceden en torno a comidas, porque comer era el centro social del día. Ahí se discutía, se enseñaba, se curaba, se mostraba hospitalidad. Invitar a una mesa era invitar a un vínculo. Pan, alimento, herramienta y símbolo. El pan no era un acompañante, era el corazón de la mesa. Dependiendo de la zona y la economía, podía ser de cebada, más común y barato, o de trigo, más fino. Muchas veces era pan plano, fácil de hornear en hornos pequeños o sobre piedras calientes. El pan hacía de plato, de cuchara y de pinza. Lo partías con las manos, compartías, mojabas. La práctica de repartir el pan no era un simple gesto, era dar parte de ti, de tu porción, a otro. Un pan compartido te decía si estabas dentro de un círculo o fuera de él. Ahora piensa en esto. En un mundo sin cubiertos, tu mano y tu pan entraban al mismo plato que la mano y el pan del otro. Esa cercanía exigía respeto, pureza y cuidado. No era solo buena educación, era un pacto social. Aceite de oliva, luz, medicina, salario y sabor. El aceite de oliva estaba en todo. Servía para cocinar, para conservar, para iluminar, para ungir, para curar heridas, para hidratar la piel y el cabello. No era solo grasa, era oro líquido. Tenía calidades distintas. La primera prensada era la más valiosa, más clara y aromática, usada para el cuerpo o para fines sagrados. Las siguientes para cocina y lámparas. Una familia podía gastar buena parte de su trabajo anual en asegurar aceite para todo el año. ¿Salsas complejas? No. Lo normal era pan con aceite, quizá con hierbas locales, tomillo, menta, sésamo, comino. Simple pero lleno de sentido. El aceite daba energía y permitía cocinar a fuego controlado. También sellaba alimentos para conservarlos por días o semanas. En un mundo sin refrigeradores, era la diferencia entre comer bien o perder la cosecha. Pescado, fresco, salado, seco, asado en brasas. Si hay una proteína animal que aparece una y otra vez, es el pescado. ¿Por qué? Por geografía y oficio. Muchas aldeas vivían del mar de Galilea. Había pescado con escamas y aletas que cumplía las reglas de pureza. Se comía fresco cuando había suerte, pero lo más común para viajes y comercio era el pescado salado o seco. Se limpiaba, se cubría con sal gruesa y se ponía al sol hasta que quedaba firme y ligero. Así podía durar días o semanas sin echarse a perder. Ese detalle hace que todo encaje. Grupos que caminaban largas distancias llevaban algo fácil de cargar, con proteína real y poca agua. El pescado seco era como la barra energética de la época. Y cuando había tiempo y lugar, nada superaba al pescado en brasas en la orilla. El humo, el calor, la piel crujiente. Un maestro que prepara pan y pescado al fuego muestra cercanía y cuidado. No es un rey distante, es alguien que sabe de vida real. Frutas que salvan viajes, higos, dátiles, uvas, 3 reyes del camino, higos, dátiles y uvas. En fresco eran un regalo, pero su poder estaba en el secado. Higos, cortados y secados al sol, se transformaban en discos dulces, densos, ricos en fibra y minerales. Cabían en una bolsa de cuero y podían alimentar a un caminante por horas. Dátiles, los maduros, suaves y muy dulces, podían comerse tal cual o convertirse en pasta espesa, un endulzante natural que también aportaba energía. Uvas. Además de comerlas frescas, se secaban para hacer pasas. Un puñado mezclado con pan o con algún queso simple era combustible puro. Estas frutas eran la línea entre seguir o desfallecer en rutas secas y pedregosas. Por eso un árbol sin fruto no era un simple detalle botánico. Podía significar hambre. Legumbres y cereales, la base humilde y fuerte. No todo era pan, aceite y fruta. La base diaria incluía lentejas, garbanzos y habas. Se cocían lento hasta hacer guisos espesos, sazonados con sal, aceite y alguna hierba.
Con pan, bastaban para llenar a una familia. Eran baratas, nutritivas y fáciles de almacenar. El cereal molido en harina daba panes y gachas. La cebada era común entre los pobres. El trigo, más caro. Moler grano en casa con molinos de mano era trabajo duro, casi siempre de mujeres, que marcaba el ritmo de cada día. Verduras y hierbas, sencillas, locales, de temporada. No había refrigeradores ni vuelos que trajeran verduras de lejos. Lo que había era lo de temporada: cebollas, puerros, ajos, pepinos, calabazas, verdolagas, acelgas, algunos repollos. Se comían crudas, en salmuera o cocidas. El sabor venía de aceite, sal, vinagre simple y hierbas. La cocina no buscaba complejidad, buscaba alimento y equilibrio. Vino y agua, mezcla que cuida la salud. El vino existía, sí, pero lo normal era diluirlo con agua. No para arruinarlo, sino para hacerlo seguro y mantenerlo como bebida diaria sin caer en exceso. Recuerda, el agua podía estar contaminada. Mezclar agua y vino bajaba el riesgo. En fiestas especiales el vino podía tomarse más fuerte, pero en la mesa diaria, la mezcla era la norma. El objetivo no era embriagarse, era hidratarse de forma segura. Además, el vino era parte de las palabras de agradecimiento. No era un simple líquido, era una señal de alegría moderada y de bendición. En bodas, por ejemplo, nadie quería pasar la vergüenza de quedarse sin vino. Era un golpe a la honra de la familia. Leche y queso, cabra y oveja, no vaca. La leche, cuando había, venía sobre todo de cabras y ovejas. Se cortaba rápido por el calor, así que se transformaba en queso fresco, en quesos salados o en yogur. Estos productos lácteos eran valiosos para el desayuno o para acompañar pan y aceitunas. El queso salado duraba más, ideal para viaje o para tiempos de escasez. Sal, conservación y mercado. La sal no era baratija, era un bien de valor. Curaba pescado, carne y quesos. Daba sabor y permitía guardar alimentos. Perder la fuerza de la sal, es decir, que se humedezca y se mezcle con impurezas, es perder su razón de ser. Las metáforas que comparan a las personas con sal tienen todo el sentido. Si no sirves para dar sabor y conservar, estás fallando a tu propósito. Los mercados eran ruidosos, vivos. Ahí se compraba pan del día, aceite, verduras, frutas, sal, especias locales. El regateo era normal. Los impuestos y peajes también. Un día de salario podía irse en asegurar pan y aceite para la semana. Reglas de pureza, lo que se puede y lo que no. No era un capricho, era identidad. No se comían animales prohibidos por la ley, nada sin escamas ni aletas del agua, nada de sangre, nada de animales impuros. La carne debían sacrificarla de forma correcta para drenar la sangre. Por eso la carne no era lo más común en la mesa diaria. Lo normal y seguro era pan, aceite, legumbre, fruta, pescado permitido. Romper estas reglas era romper la pertenencia a tu comunidad. Estas normas también tocaban la mezcla de comida y relación. Comer con alguien impuro o en una mesa que no respetaba las reglas podía manchar tu nombre. Aquí está la fuerza de que Jesús se sentara con gente considerada indigna. Estaba tocando el corazón del sistema social, etiqueta, puestos y un gesto que lo cambió todo. En una cena formal, la posición importaba. El anfitrión al centro, el invitado de honor a su derecha, luego el segundo en importancia a su izquierda, y así sucesivamente. Tomar el primer lugar sin que te lo den era soberbia. Sentarte abajo y que te suban, honor. Ese mundo de jerarquías hacía que cada gesto con el pan, cada brindis, cada invitación, fuera una señal pública. Y entonces ocurre algo que voltea el mapa. El maestro se levanta, toma agua, se ciñe una toalla y lava los pies de los suyos. No es una metáfora suave, es una bomba social. El que debería ser servido se pone a servir en la tarea más baja de la casa. Eso redefine lo que significa ser grande en esa mesa y en cualquier mesa. La comida como enseñanza, parábolas que saben a campo.
Las historias de Jesús no son filosóficas en el aire. Saben a tierra y a horno. Hablan de semillas de panes de levadura que fermenta toda la masa de red de pesca que junta peces buenos y malos, de jornaleros que trabajan por un denario de viñas que necesitan poda en invierno y cosecha en otoño. Estas imágenes no son adorno, son el idioma de la gente real. Si entiendes el ciclo del pan y del vino, de la higuera y de la viña, entiendes la base de esas parábolas. La levadura no era polvito comercial, era una masa madre alimentada a diario. Una pizca podía fermentar toda la harina. Esa fuerza silenciosa explica por qué se usa como símbolo, lo pequeño que cambia todo. Un día comiendo con Jesús. De la mañana a la noche miremos un día cualquiera. Al amanecer, agua fresca si hay fuente cercana. A media mañana, pan del día, aceitunas negras, un trozo de queso salado, quizá un pepino o unas hojas tiernas. Si hay higos en temporada, 1 o 2. Si están de viaje, higos secos o pasas, y un sorbo de vino diluido. Al mediodía, si están en camino, un descanso a la sombra. Pan más aceite, tal vez una pequeña ración de pescado seco. Si pasan por una aldea amiga, alguien ofrece un guiso de lentejas con cebolla y ajo, servido en un plato común. Se come con pan, sin prisa, llenando de nuevo las bolsas con fruta seca para la tarde. Al caer el sol, la comida principal. Si hay brasas, tal vez pescado fresco asado. Si no, guiso de garbanzos con aceite y hierbas. Vino con agua. Conversación larga. Bendición. El pan se reparte. Las manos se mueven como si bailaran. Rompen, mojan, llevan a la boca, vuelven a mojar. El día termina con un canto suave. El cansancio en los pies, el olor a humo en la ropa, la simple paz de estar saciado. ¿Por qué un pescado en la playa puede cambiarlo todo? Si te pido que cierres los ojos y escuches el crepitar de las brasas junto a un lago, ¿qué percibes? El aire frío de la madrugada, el olor a madera quemada, el crujido de la piel del pescado, el vapor del pan caliente. Ahora imagina que, después de días de miedo y confusión, alguien a quien creías perdido te espera junto al fuego con esa comida. No hay discurso complicado. No hay ritual extraño. Hay pan, hay pescado, hay una invitación. Ven, come. Ese desayuno no es casualidad, es decir, sin palabras. Yo estoy aquí, y sigo siendo el mismo que te llamaba a la orilla, el mismo que sabe asar pescado y partir pan. En una cultura donde comer es comunión, esa escena es declaración total. No es teatro. Es verdad servida caliente. La boda y el agua que se volvió vino, pero ¿cómo se bebía? Una boda en un pueblo podía durar días. La honra de una familia dependía de que nada faltara, menos el vino. Cuando la reserva se acaba, el desastre social está a la vuelta. ¿Qué hace Jesús? No trae barriles de lujo para presumir, usa lo que hay, tinajas grandes, agua común, y lo convierte en vino de calidad. Pero recuerda, en la mesa diaria, el vino se mezclaba con agua. El milagro no empuja al exceso, devuelve el gozo y la honra. Es un sí a la alegría sana, es decir, la fiesta sigue. Ese detalle, el de mezclar, desarma lecturas superficiales y encaja en la práctica normal. Todo queda en su sitio. Salud, celebración, familia, la higuera, el hambre y la urgencia del camino. ¿Por qué molesta tanto un árbol sin fruto? Porque en esa ruta rocosa, un fruto puede ser la diferencia entre seguir y caer. Los higos eran la reserva portátil por excelencia. Un viajero que mira una higuera a lo lejos y llega a encontrar ramas sin nada, siente la frustración en el estómago. Esa imagen se vuelve parábola viviente. Una promesa sin fruto, una apariencia sin sustancia. El mensaje va más allá del árbol. La vida que no alimenta a nadie, por fuera verde y por dentro vacía, no cumple su sentido. En un mundo donde compartir pan y fruto salva al cansado, la esterilidad duele el doble. Comer juntos como acto de inclusión.
En aquella cultura, aceptar comer con alguien era aceptar su persona. Por eso sentarse con publicanos y pecadores escandalizaba. No era solo una cena. Era romper barreras que separaban puros de impuros. Era decir, tú también eres bienvenido a esta mesa. Ese gesto es la punta de lanza de un mensaje más grande. Si aquí hay espacio para ti, tal vez también lo hay en el corazón de Dios. Y si en una última cena el maestro toma el pan, da gracias, lo parte y lo reparte como señal de una nueva alianza, está usando la forma más simple y a la vez más profunda de decir, esto es para ustedes. Mira la descripción, pan compartido, copa compartida, un pueblo nuevo que se reconoce al comer. Lo que no había, y a veces imaginamos, no había tomates, ni papas, ni chocolate, ni café, ni cítricos como los que hoy asociamos a la región. Llegarían siglos después. Tampoco había azúcar refinada. El dulce venía de frutas, en especial dátiles y uvas, y miel cuando se podía. Las salsas complejas y picantes no eran parte de la mesa común. La cocina era de pocos ingredientes, mucha paciencia y técnica nacida de la necesidad. Este punto es clave para no idealizar. La mesa de Jesús no era de reyes, era de gente de a pie. Y sin embargo, lo que se hacía con esa mesa, quién se sentaba, cómo se repartía, qué gesto la abría o la cerraba, podía encender o apagar un corazón. Receta mental. El plato que cuenta una historia. Piensa en un plato típico de una tarde cualquiera en Galilea. Un guiso de lentejas con cebolla y ajo, sazonado con sal y un buen chorro de aceite. Al lado, pepino cortado, aceitunas negras, queso salado. Pan plano recién hecho, pegado a la pared caliente de un horno de barro. Una jarra de agua fresca de fuente o de pozo y una vasija con vino mezclado para el brindis. La conversación va y viene. Alguien ríe, alguien pregunta. La comida no distrae del mensaje, lo sostiene. Este plato humilde suma todo: cereal, legumbre, grasa sana, fermente, verdura, agua segura. Es energía real para caminar al día siguiente. No es cocina de lujo, es cocina de propósito. Economía del alimento, sudor, redes y estaciones. Comer así implicaba redes de trabajo. Temporadas marcadas. Cosecha de aceitunas entre otoño e invierno. Poda de viñas en invierno. Trilla de cereal al comienzo del verano. Secado de higos a mediados. Pesca todo el año con mejores y peores días. La comida enseñaba paciencia. Hoy siembras, mañana cuidas, pasado recoges. El calendario agrícola marcaba fiestas y oraciones. Agradecer por el pan era agradecer por la lluvia y por el sol. Esta paciencia está detrás de muchas enseñanzas, un reino que crece como semilla, una levadura que parece poca, pero transforma la masa, un campo que espera el tiempo de cosecha. El que oye esto con el estómago vacío, lo entiende al instante. Hospitalidad. Abrir la puerta es abrir el corazón. En esa tierra, negar agua era crueldad. Negar pan era cortar la vida. Por eso la hospitalidad estaba codificada. Ofrecer agua para los pies, un lugar para reclinarse, un bocado de pan, un chorrito de aceite, algo de fruta si la había. No era lujo, era honor. Una casa que recibe bien es una casa que muestra a quién sirve. No sorprende que los seguidores de Jesús, al pasar de aldea en aldea, dependieran de esta red de puertas abiertas. La hospitalidad también tenía una cara incómoda. Si una casa rechaza a un mensajero, ese polvo en los pies es el recordatorio de que se negó pan, se negó agua, se negó escucha. La comida, de nuevo, como termómetro del alma. El sentido final, comer como acto de memoria. Cada vez que partían pan, no solo calmaban el hambre, recordaban historias, del éxodo, de la provisión en el desierto, del cuidado en la siembra y cosecha. La mesa de Jesús recoge todo eso y lo concentra en gestos simples. Tomar, agradecer, partir, compartir. Y esos gestos, vividos en aldeas de piedra y polvo, explican por qué los suyos sabían quién era Él sin discursos.
Lo conocían en el modo de tratar la comida y a las personas. Cuando entiendes esto, cada escena gana profundidad. El desayuno en la playa ya no es un detalle bonito, es la confirmación de una vida que vence a la muerte y vuelve a servir. La boda que no se arruina ya no es un truco, es la honra de una familia preservada. La higuera sin fruto ya no es capricho, es la urgencia de una fe que alimente de verdad. Imagina esa madrugada en la orilla del lago, el cielo todavía gris. El aliento se ve en el aire. Las brasas chisporrotean. Sobre la parrilla, un pescado que empieza a dorarse por fuera y a ponerse jugoso por dentro. Unos panes esperan al lado, listos para romperse. Llegan hombres cansados, con manos agrietadas por la cuerda de las redes. Alguien los llama por su nombre. No es un fantasma, no es un sueño. Es el mismo que les enseñó a partir pan con cuidado para no desmigajarlo, el mismo que les explicó que un poco de levadura cambia todo, el mismo que se puso de rodillas para lavar pies polvorientos. Vengan, coman. No hay discurso, hay comida. Y en esa comida está todo, la memoria de las rutas polvorientas, la risa en los mercados, el cansancio de días de pesca mala, la vergüenza de haber fallado, la alegría de volver a empezar. El pan se parte y su sonido es casi una música. El pescado se reparte y la grasa brilla bajo la luz del amanecer. Cada bocado dice, aquí estoy. Ese es el momento en que la historia se hace real, porque el mensaje que hablaba de semillas y panes ahora se saborea otra vez. No hay espectáculo. Hay sustento. Y el corazón entiende lo que la cabeza no alcanzaba. Ya puedes ver la mesa entera. Sencilla, baja, compartida. Pan que no es adorno, sino herramienta y símbolo. Aceite que cocina, cura e ilumina. Pescado que viaja en sal y que al fuego sabe ahogar. Higos y dátiles que se vuelven energía en el camino. Uvas que son fruto y mezcladas con agua, bebida segura. Legumbres y granos que llenan sin gastar una fortuna. Verduras humildes que completan el plato. Leche y queso de cabra u oveja cuando se puede. Sal como tesoro. Reglas de pureza que marcan identidad. Puestos en la mesa que dicen quién es quién. Y un maestro que, en el centro de todo, les da la vuelta a las jerarquías lavando pies y partiendo pan para todos. Lo más poderoso es que esa mesa no necesita lujo para hablar. Habla con gestos, tomar, agradecer, partir, compartir. Habla con elecciones, sentarse con personas que otros no invitarían, mezclar el vino con agua para cuidar el cuerpo, llevar higos secos en la bolsa porque en el camino nadie puede fingir que no tiene hambre. Habla con memoria. Cada comida recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas. Si algún día te preguntas ¿cómo era estar ahí? No pienses en palacios. Piensa en una mesa baja, en un pan plano y tibio, en un plato común con aceite, en manos que se juntan sin miedo, en una voz que dice come, como quien dice bienvenido. Y recuerda, en esa cultura comer juntos era un acto de fe, de identidad y de amor. Por eso, cuando alguien reconoció a Jesús al partir el pan, no fue casual, fue lógico. Así debía ser. Hoy entiendes por qué la alimentación en tiempos de Jesús era mucho más que nutrición. Era ritmo de vida, era pacto social, era señal de un reino que crece como una semilla silenciosa y que se prueba en lo pequeño. Una bendición antes de masticar, una silla cedida al último que llegó, una porción extra para el que no tiene. Si quieres acercarte a ese mundo de forma simple, intenta esto alguna vez. Haz pan plano, ponlo en la mesa con aceite y sal, corta un pepino, abre un puñado de aceitunas, agrega queso salado y unas pasas. Bebe agua fresca, y si tienes, un sorbo de vino mezclado. Come sin prisa. Agradece. Comparte. Verás que, en lo sencillo, algo se enciende.
Y así cuando vuelvas a leer una historia en la que alguien parte pan, un maestro enciende brasas en la playa o una familia tiembla porque se acaba el vino, sabrás exactamente lo que está en juego. No es solo comida, es honra, memoria, inclusión, esperanza. La mesa de Jesús fue siempre el lugar donde la vida se volvía clara. ¿Quieres más expediciones contadas como si estuvieran pasando ahora? Suscríbete a Historia y Silencio, comparte este video y activa la campanita. Viene el mundo entero girando en una sola historia. Mira nuestro siguiente video.